Chavla Mina Sisión. Un primer plano en un viejo televisor de tubo. Una sonrisa impecablemente seductora. El galán perfecto besa con pasión a la heroína bajo luces deslumbrantes. De repente un corte eléctrico. La pantalla muere. La oscuridad lo devora todo. Durante 3 décadas Fernando Colunga dominó la televisión mexicana. Fue el príncipe azul inalcanzable. El rostro intocable del imperio mediático. Sin embargo, en el mundo real detrás de las pesadas puertas cerradas reina un silencio sepulcral. Nadie sabe a quién ama. Nadie sabe cómo vive. Nadie conoce sus demonios cuando las cámaras dejan de grabar, cuando la perfección absoluta se convierte en el camuflaje más cruel. ¿Cuánto tiempo puede un hombre actuar antes de perder su propia alma en el proceso? Para entender el enigma hay que apartar la mirada de las alfombras rojas. Hay que viajar al polvo, al sudor y al anonimato. Pocos saben que el príncipe de los melodramas no nació en un castillo de cristal. Nació en el asfalto. Imaginen la escena. Un set de grabación a finales de los años 80. Un hombre se lanza desde una motocicleta a toda velocidad. Rueda por el suelo. Se levanta y se sacude la tierra. Nadie aplaude su nombre. Nadie enfoca su rostro, porque su rostro no importa. Es solo un doble de acción. Un cascadeur. Un fantasma diseñado para recibir los golpes físicos mientras el protagonista se lleva la gloria. Ese hombre anónimo, un joven con estudios en ingeniería civil, era Fernando Colunga. Este detalle biográfico aparentemente menor es en realidad la clave psicológica que decodifica toda su existencia. Desde el minuto cero de su carrera, su trabajo consistió exactamente en eso, ocultar su verdadera identidad, ponerse la máscara de otro, recibir el impacto en silencio. Pero el monstruo de la industria del entretenimiento es voraz. Y tiene buen ojo. Los altos ejecutivos de Televisa no tardaron en notar que debajo del casco protector y la grasa de motor, había un rostro esculpido con precisión matemática. Una mina de oro lista para ser explotada. Fue entonces cuando firmó su primer pacto oscuro con la fama. Lo sacaron de las sombras. Lo limpiaron. Lo vistieron con trajes de alta costura y lo empujaron directamente al centro de los reflectores. Pero el precio del boleto hacia la élite era absoluto. Para entrar al Olimpo intocable de las telenovelas, el hombre real debía morir. El ingeniero debía desaparecer. En su lugar tenía que nacer el galán. Una fantasía ambulante. Un producto de consumo masivo. Aquí es donde se siembra la semilla de su silenciosa tragedia. Fernando entendió rápidamente la regla de oro más cruel del espectáculo. El público no quiere seres humanos reales. Los humanos sudan, dudan, se deprimen y sangran. El público exige ilusiones perfectas, y él aceptó el encargo de convertirse en la ilusión más rentable de todo México. Aprendió a blindar sus emociones, a medir cada gesto. Comprendió que su cuerpo y su sonrisa ya no le pertenecían. Eran propiedad de una corporación multimillonaria y de millones de espectadoras hambrientas de un romance de cuento. En la psicología conductual, esto se define como la construcción de una coraza defensiva extrema. No por arrogancia, sino por pura y desesperada supervivencia. Si le entregas tu verdadero yo a las masas, te devoran vivo. Detente a pensarlo un segundo. ¿Acaso para convertirse en el sueño de todas las mujeres del mundo, tuvo que sacrificar su derecho más elemental a vivir como un hombre normal? El doble de acción nunca se fue, simplemente cambió de escenario. Dejó de saltar de edificios en llamas para ejecutar una acrobacia psicológica mucho más suicida, fingir ser perfecto frente a las cámaras mientras cerraba la puerta de su vida íntima con un candado irrompible. Para siempre. Los años 90 estallaron con una fuerza sísmica. Y en el epicentro absoluto de esa onda expansiva estaba él. Las telenovelas mexicanas ya no eran simples melodramas de la tarde. Eran fenómenos sociológicos de impacto global. María la del barrio. La usurpadora. Amor Geao. Los números fríos son escalofriantes. Sus historias se exportaron a más de 120 pascalices. Fueron dobladas a decenas de idiomas. Sus besos meticulosamente coreografiados eran consumidos de manera adictiva por más de 1.000 millones de espectadores en todo el globo. Desde las gélidas calles de Rusia hasta las plazas abarrotadas de Filipinas, las mujeres paralizaban sus vidas diarias solo para verlo en la pantalla. Televisa lo blindó en oro. Lo convirtió en su activo más sagrado.
Era el galán número 1. Una máquina perfecta imparable de generar fortunas incalculables. Un hombre capaz de levantar imperios televisivos y asegurar contratos multimillonarios con tan solo sostener la mirada frente al lente. Pero detén la cinta. Congela la imagen. Analiza la escena con frialdad. Mientras las multitudes gritaban su nombre y la prensa lo idolatraba, como a un dios terrenal algo profundamente perturbador, comenzaba a gestarse en la oscuridad de los pasillos. La regla de la física es innegable: cuanta más luz proyecta sobre un objeto, más oscura, densa y definida es la sombra que se alarga a sus espaldas. Y la sombra de Fernando Colunga estaba devorando su vida privada pedazo a pedazo. En los inmensos foros de grabación, la tensión era palpable, casi asfixiante. El príncipe encantador frente a la cámara se transformaba en una fortaleza humana inexpugnable, en el instante exacto en que el director gritaba: «Corte». Allí nacieron las infames reglas no escritas. Un protocolo de aislamiento casi militar que congelaba la sangre de cualquiera que intentara cruzar la línea invisible. No se le hacen preguntas personales. No se le toman fotografías furtivas fuera del set. No se invade su espacio vital. No se entra a su camerino bajo ninguna circunstancia sin autorización estricta. Imagina la atmósfera opresiva. Un set lleno de ruido, polvo de maquillaje, luces abrasadoras y amistades superficiales. Y en medio de ese caos de vanidades, él, caminando en un absoluto silencio hermético, entraba, ejecutaba sus escenas de romance febril con una precisión técnica deslumbrante, y en el segundo en que la cámara se apagaba, toda la calidez se evaporaba en el aire. Sus ojos se vaciaban de emoción. Su camerino no era un lugar de descanso. Era un búnker de máxima seguridad. Un refugio antibombas contra el voraz escrutinio público. La industria de las celebridades es vampírica por naturaleza. Se alimenta de los escándalos, de las debilidades, de las miserias humanas expuestas en portadas. Pero él los mató de hambre. 0 fiestas desenfrenadas. 0 entrevistas abriendo las puertas de su sala de estar. 0 amantes llorando desconsoladas en revistas de chismes baratos. Una desconexión clínica brutal y sistemática del mundo real. Pero la psicología nos enseña una verdad aterradora: nadie puede vivir bajo un control absoluto de sus emociones sin fracturarse por dentro. Era el hombre más deseado del planeta. Millones suspiraban por rozar su piel. Sin embargo, la ironía es de una crueldad poética inmensa. Cuando la extenuante jornada laboral terminaba, cuando los focos se apagaban y volvía a su mansión infranqueable, ¿quién lo esperaba en la penumbra? Poco a poco el trono del rey absoluto se estaba convirtiendo en una celda de confinamiento solitario. Una prisión forjada con diamantes, exclusividades millonarias y expectativas inhumanas. ¿Acaso, para no ser devorado vivo por la adoración de las masas, tuvo que firmar su propia sentencia de aislamiento eterno? El silencio absoluto engendra monstruos. Cuando la prensa sensacionalista choca contra un muro de concreto, la frustración se convierte en veneno, y ese veneno lenta pero inevitablemente comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. En México, la cultura y la industria del entretenimiento veneran un arquetipo muy específico: el macho, el seductor implacable, el hombre que exhibe a sus amantes en las portadas como trofeos de caza. Pero Fernando Colunga desafió esa ecuación de la forma más desconcertante. Nada. 0 escándalos de alcoba. 0 fotografías comprometedoras saliendo de un bar a las 3 de la mañana. De pronto, esa aplastante ausencia de ruido hizo más estruendo que una explosión. Los pasillos de Televisa comenzaron a llenarse de susurros oscuros, rumores venenosos y persistentes sobre su verdadera orientación sexual. Se murmuraba en las sombras de los estudios. Se especulaba en las redacciones a puerta cerrada. Era su intachable imagen pública una tapadera. Una fachada de titanio meticulosamente diseñada por los altos ejecutivos para proteger su producto más valioso. Analicemos las piezas sueltas. Sus escasos y esporádicos romances públicos. Las sonrisas frente a los paparazzi siempre lucían misteriosamente coreografiadas. Ángulos perfectos. Tanta perfección que rozaba lo sintético. Los investigadores del espectáculo empezaron a insinuar lo impensable. Se hablaba en voz baja de contratos de amor, acuerdos comerciales fríos redactados por firmas de abogados y sellados con cláusulas de confidencialidad de hierro, relaciones orquestadas por maquinarias de relaciones públicas con un único objetivo: alimentar la fantasía del macho alfa, calmar a los inversionistas
y mantener a las espectadoras frente al televisor. ¿Un libreto corporativo ejecutado en la vida real? No hay pruebas definitivas, pero en el mundo del espionaje mediático, cuando todos los indicios apuntan al mismo vacío, el vacío se vuelve la evidencia. Imagínate viviendo bajo ese nivel de psicosis. Imagina la paranoia asfixiante de ocultarte en tu propio país, como si fueras un fugitivo de la justicia. Cada salida a cenar convertida en un operativo táctico. Visualízalo por un segundo. Un hombre maduro sentado en la penumbra de una camioneta suburban blindada. Los cristales tintados de negro absoluto, mirando a través del vidrio cómo la gente común camina, ríe y se abraza libremente en las calles de la Ciudad de México. Él no puede abrir esa puerta. No puede salir y tomar la mano de quien realmente ama, sea quien sea. La libertad es el único artículo de lujo que ni toda su fortuna multimillonaria puede comprar. ¿Cómo se sobrevive a esa presión trituradora? Saber que un solo beso, fuera de lugar, una simple caricia furtiva, capturada por un teléfono móvil, podría derrumbar un imperio de cientos de millones de dólares. Un actor puede memorizar un personaje durante unas horas, pero fingir ser alguien que no eres sin descanso los 365 días del año es una tortura psicológica de desgaste lento. La mente humana no está diseñada para operar bajo esa vigilancia perpetua sin desarrollar fracturas severas. Y aquí surge la pregunta que hiela la sangre. Cuando la máscara de la perfección se ha adherido a tu piel durante más de 30 años, llega un punto en el que es biológicamente imposible quitártela sin arrancarte tu propio rostro en el proceso. El colapso no llegó acompañado de sirenas de policía. No hubo un escándalo de drogas en un hotel de lujo, ni un accidente automovilístico a altas horas de la madrugada. Fue una destrucción mucho más silenciosa pero infinitamente más cruel. Una erosión lenta e implacable desde las entrañas mismas de su mente. La industria del entretenimiento tiene una regla de sangre incuestionable: perdona los excesos, perdona los delitos financieros, pero jamás perdona el paso del tiempo. Y menos aún para el galán definitivo de México. Visualiza a este hombre frente a un espejo de cristal puro, en la más absoluta soledad de su baño. Las luces blancas crudas apuntando sin piedad a su rostro. Por primera vez el maquillaje de alta definición no puede ocultar la verdad biológica. Una línea de expresión profunda. Una cana prematura que delata la ansiedad. El peso aplastante de la gravedad sobre la piel. Para un actor de carácter, envejecer es ganar prestigio y respeto. Para un hombre cuyo valor en el mercado de valores televisivo ha sido tasado casi exclusivamente en su invulnerabilidad y su perfección física, envejecer es una sentencia de muerte en cámara lenta. Es el inicio del fin de la ilusión. Mientras el reloj biológico avanzaba con crueldad, la soledad se volvía ensordecedora. Piensa en sus míticas compañeras de pantalla. Thalía Lucero, Adela Noriega. Todas ellas cruzaron la línea invisible. Se enamoraron de verdad. Se casaron. Tuvieron hijos. Formaron familias reales y tangibles. Avanzaron hacia la luz del día y dejaron atrás los pasillos asfixiantes de Televisa. Pero él no. Él se quedó anclado en la oscuridad, atrapado en un bucle temporal, obligado a repetir la misma coreografía romántica y los mismos diálogos prefabricados con actrices 20 o 30 años más jóvenes que él. Un rey solitario y exhausto gobernando un castillo de utilería. La tensión mental de sostener la fachada inmaculada se volvió una tortura insostenible. Así que hizo lo único que sabía hacer para sobrevivir. Desapareció. Se esfumó del mapa mediático durante años. Buscaba oxígeno, buscaba paz. Pero el mundo no permite que sus ídolos descansen en paz. El silencio pareció ganar la batalla temporalmente. El fantasma logró ocultarse en las sombras, hasta que de pronto, una bomba mediática detonó sin previo aviso, haciendo saltar por los aires su frágil refugio. A sus 58 años, en una etapa donde la mayoría de los hombres ya contemplan el legado tranquilo de su vida, la noticia explotó en todos los titulares del continente. Fernando Colunga se convierte en padre por primera vez. En una vida normal, la llegada de un hijo es el momento más luminoso. Una celebración absoluta y pura. Pero para un hombre que ha pasado más de 3 décadas huyendo de los cazadores de exclusivas como un fugitivo de alto riesgo, fue la señal definitiva de ataque. La sangre cayó en el agua y los tiburones mediáticos enloquecieron de inmediato. En la era brutal de las redes sociales ya no hay piedad.
No hay pactos de caballeros controlados por los magnates de la televisión de los años 90. Las cámaras de los teléfonos móviles invisibles y omnipresentes apuntaron directamente a la única trinchera sagrada que le quedaba por defender. ¿Quién? Preguntas llovían como fuego de artillería pesada. Las especulaciones se volvieron más sádicas que nunca. Las infiltraciones del personal médico revelaron detalles de un nacimiento rodeado de un hermetismo clínico casi paranoico. Contratos de confidencialidad estrictos, firmados por enfermeras. Operativos de seguridad dignos de un jefe de Estado en tiempos de guerra. 0 fotografías filtradas. 0 declaraciones oficiales a la prensa. El muro de hormigón que le costó 30 años de dolor construir, comenzó a resquebrajarse en vivo y en directo ante los ojos del mundo. Ese hombre a sus casi 60 años, solo buscaba experimentar el pedazo más básico, primitivo y hermoso de la felicidad humana, sostener a su propio hijo recién nacido en el silencio de una habitación. Pero el monstruo de la fama que él mismo alimentó en su juventud exige su última cuota de sangre. Su peor pesadilla se materializó. El mundo exterior con su curiosidad tóxica logró cruzar la línea y profanar su santuario. Y entonces, en medio del ruido ensordecedor y la cacería humana, una pregunta se alza por encima del caos. ¿Se puede proteger verdaderamente a un ser inocente cuando el precio de tu propia existencia siempre ha sido la exhibición pública absoluta? La hora de la verdad ha llegado. Y la verdad despojada de todo maquillaje duele. Durante 30 largos años el público, los críticos y la prensa sensacionalista lo juzgaron de la peor manera posible. Lo tacharon de arrogante, de excéntrico, de ser un divo inalcanzable obsesionado con un perfeccionismo enfermizo y frío. Pero qué equivocados estaban todos. Su silencio nunca fue una estrategia de marketing para vender más telenovelas. Tampoco fue un acto de soberbia corporativa. Su silencio fue en realidad el mecanismo de supervivencia más extremo, desesperado y brillante en la historia de la televisión latinoamericana. Piénsalo con frialdad por un segundo. Cuando una corporación multimillonaria es dueña de tu rostro, de tu voz, de tu llanto, e incluso de la manera exacta en la que besas, ¿qué te queda? ¿Qué es lo único en este mundo que realmente te pertenece? Lo que no si ve, lo que no si vende. El secreto. Fernando Colunga descubrió muy temprano la ecuación más macabra del mundo del espectáculo. Comprendió que si le daba a la industria una sola gota de su sangre real, los tiburones mediáticos no se detendrían hasta dejarlo en los puros huesos. Sabía perfectamente que si entreabría la puerta de su intimidad tan solo 1 milímetro para satisfacer la curiosidad de una revista, el monstruo habría devorado sus relaciones, su paz mental y finalmente su cordura. Así que tomó una decisión radical y dolorosa. Construyó una bóveda de titanio, metió su corazón allí dentro y se tragó la llave. Recordemos la gran pregunta que nos hicimos al principio de este oscuro viaje. ¿Cuánto tiempo puede un hombre fingir frente a miles de millones de personas antes de perder su propia alma en el proceso? La respuesta es la revelación más brutal de toda su historia. Él no perdió su alma. Al contrario, la sepultó en una oscuridad tan profunda que nadie, absolutamente nadie de la industria pudo alcanzarla para corromperla. Ese joven doble de riesgo de los años 80, el cascadeur anónimo que recibía los golpes físicos en silencio, nunca desapareció. Simplemente ejecutó la acrobacia psicológica más larga, magistral y suicida de su vida entera. Utilizó al personaje del galán perfecto como un escudo humano. Dejó que ese personaje de ficción recibiera los flashes cegadores, los gritos, el acoso de los paparazzi y la presión trituradora de la fama, para que el hombre de carne y hueso pudiera sobrevivir intacto en las sombras. Toda su vida ha sido una clase magistral de prestidigitación. Nos obligó a mirar fijamente su sonrisa deslumbrante, bajo los reflectores, única y exclusivamente para que nunca nos diéramos cuenta del candado de acero que protegía la puerta de su verdadera casa. El hermetismo total para proteger a su hijo recién nacido a los 58 años no es la caída de su imperio mediático. Es su triunfo definitivo. Es la prueba viviente de que después de 3 décadas de resistir en una trinchera de la que pocos salen enteros, logró rescatar un pedazo de felicidad pura y real. Algo que no le pertenece a los tabloides, ni a los ejecutivos de televisión, ni a nosotros. Fernando Colunga nunca nos mintió. Simplemente durante 30 años miró directamente a las cámaras. Pero jamás nos permitió mirarlo a él. El telón cae lentamente.
Las luces de los foros, esas mismas que alguna vez lo consagraron como una deidad inalcanzable, se apagan una a una dejando solo el eco del aplauso en la oscuridad. Al final de este perturbador y fascinante viaje, la figura de Fernando Colunga nos obliga a mirarnos en un espejo muy incómodo. El mundo entero lo envidió. Millones desearon su éxito, su riqueza incalculable, su poder de seducción casi sobrenatural. Pero la cruda realidad es que muy pocos seres humanos soportarían vivir un solo día respirando dentro de esa asfixiante armadura de hierro. El precio de la adoración absoluta es irónicamente el secuestro total de la propia libertad. Mientras el público cambiaba de canal consumiendo su imagen perfecta como un analgésico para escapar de sus propias vidas ordinarias, él libraba una guerra fría y silenciosa para no perder su cordura. Hoy, rozando los 60 años abrazando a un hijo bajo la sombra protectora de un hospital blindado, nos arroja a la cara su última y más dolorosa lección. La verdadera victoria en la industria del entretenimiento no se mide en premios ni en récords de audiencia. La victoria definitiva es lograr salir de ese infierno brillante con el corazón latiendo y la mente intacta. La próxima vez que veas a un ídolo inalcanzable sonreír con perfección matemática en una pantalla de alta definición, detente un momento. Observa el inmenso abismo escondido detrás de sus ojos. Y pregúntate, ¿de qué sirve conquistar el amor de miles de millones de desconocidos en todo el mundo si la factura a pagar es vivir eternamente aterrorizado de que descubran quién eres en realidad?